En el movimiento rectilíneo uniforme, como se ha podido observar, y hemos hecho una comparación de este movimiento en realidad que es un movimiento unidimensional. Entonces hemos analizado y hemos llegado a estas formulitas, ¿no? Esta, y claro, esta era la básica, digamos, ¿no? La extensión son 4, y de aquí se hace un despeje, dijimos, ¿no? Y de aquí está. Y estas formulitas se adecuan para su manejo cuando la velocidad es constante, dijimos, ¿no? Es decir, la velocidad media es la misma velocidad cercana. Y entonces, en esta parte del carácter unidimensional, no vamos a hacer un manejo, digamos, vectorial, porque como es unidimensional, entonces solamente lleva una coordenada unitaria, digamos, que es el caso I, ¿no? Hemos mencionado también, digamos, que en este movimiento unidimensional se maneja el X de T, ¿no? Esta función esta forma de funciones, paramétrica en este caso, que tiene que ver en un instante de tiempo, ¿no? Que es el tiempo T, ¿ya? Y claro, si lo manejamos así solamente, no como vector, porque esto puede ser un vector, no es cierto, puede ser un vector, pero si lo manejamos sin eso, pues estaríamos hablando de su móvil. Ahora, claro, este vector, así como está, es la expresión de un vector como tal, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos ubicarlo con precisión, pues podríamos escribirlo así, ¿no? X de t, y hemos dicho que lo vamos a acompañar con el vector unitario y en el carácter unidimensional, ¿no? Pues esa sería su estructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas referencias que ya la hicimos en ese marco, entonces, en el carácter rectilíneo, que es el unidimensional, vamos a manejar solamente esta parte. Y claro, aquí en las funciones, por ejemplo, que se manejan en delta x, delta y, entonces funcionalmente en algún momento va a aparecer esto, ¿no? Ahora, en otras partes obviamente no, porque como son distancias de acuerdo a un tiempo dado, pues esto va a aparecer, ¿no? Como que les decía que por ejemplo, esta expresión que está acá, que es x igual a x sub 0 más b por t, en realidad se escribiría así, ¿no? Funcionalmente, se escribiría x de t, esta x haciendo relación con lo que es el transcurso del tiempo, y esto diría así, ¿no? Esto es igual a x sub 0, el x sub 0 sería una distancia, posición inicial, más una velocidad, y sería por tiempo, ¿no? Entonces, esa formulita, escrita así funcionalmente, dice que esta función x, que es distancia, depende del valor de tiempo. Entonces, como en la anterior clase hemos dicho, ¿no? Si este fuera constante y este fuera constante, y si hacemos una derivación, entonces esto nos va a dar obviamente un valor, hemos dicho, ¿no? Que sería, digamos, la velocidad, ¿no? Si ustedes derivan esto, este va a ser 0, y si derivan esto, la derivada de t es 1, entonces esto nos va a dar la velocidad. Entonces hemos hecho esa referencia. Vamos a practicar, obviamente, algunos ejercicios hoy día, ¿ya? Entonces, estas formulitas, 3 formulitas les recuerdo. Entonces, ahora tenemos aquí el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también se llama uniformemente variado. Entonces, en este caso hemos considerado una aceleración constante, ¿no? Cuando hay una aceleración y existe cambio de velocidad, como aquí se menciona, entonces esta aceleración puede ser positiva o negativa, ¿no? Uno cuando acelera, es decir, sube la aceleración, y el otro es cuando baja, y en algunos casos dice está desacelerando, por ejemplo, ¿no? En este caso bien sube y en este caso baja. Y entonces, con la primera fórmula que nos hemos encontrado, de acuerdo a la definición teórica que hemos manejado a inicios, es esta, ¿no? La aceleración se define como el cociente entre el cambio de velocidad entre un intervalo de tiempo, en este caso se llama llamado t. Como es un movimiento rectilíneo, entonces ya manejamos fórmulas de este carácter más sencillo. ¿Ya? Entonces es fórmula para. De esa última fórmula que es la aceleración, entonces se ha desprendido una fórmula que es esta, no solamente para visualizar temporalmente, ya ahorita, ahí están las fórmulas. Acá está esta primera, esta se ha desprendido de la aceleración, ¿no? La aceleración, bueno, acá está, ¿no? La aceleración es cambio de velocidad dividido el tiempo, de la definición básica venida.
Y de aquí hacemos un despeje, ¿no? De la velocidad. Este representa la velocidad final, ¿ya? Es inicial siempre, ¿no? Y ahí está nuestra formulita, ¿no? Esta formulita se usa en esta parte del tema bastante, ¿no? Y de aquí, a partir de junto con con la primera definición en el MRU, entonces se hace una construcción de tal manera que hemos llegado a este resultado, ¿no? Que es otra formulita, hemos repasado en la anterior clase, y de esta, y haciendo los reemplazos correspondientes, hemos llegado a esto. Nuevamente en esta parte, fíjense, esta puede ser una función en términos del tiempo para la distancia, porque las gráficas que hemos construido siempre eran en términos del tiempo, ¿no? Entonces, esos elementos funcionales nos han permitido hallar esto. Ahora, obviamente, si a esto le llamamos x de t igual que en el anterior caso, pues aquí está t y aquí está t, ¿no? Y ustedes hacen la derivada, pues se van a encontrar con la definición de velocidad, ¿no? Me refiero a esta, ¿no? Ahí está ya. Entonces, esta formulita. Entonces, si ustedes derivan esto, x' de t, como la función aquí está en términos de t, pues solamente hay que derivar la parte de t, todos los elementos después de la expresión, todos son constantes. Es decir, en esta expresión, el t solamente es variable. La aceleración, la velocidad inicial y la distancia inicial, punto inicial, todos son constantes. Pues cuando derivamos esto, la derivada de x sub 0 como constante, 0, se anula, ¿no? La derivada de b sub 0t, entonces hemos dicho, mantiene la constante, y la derivada de t es 1. Luego vendría más, ¿no? Si derivamos t cuadrado, entonces este va a ser 2t, ¿no? Y con este 2 se va a anular, y como este es constante, va a permanecer. Entonces, va a ser aceleración, como este era 2t y ese 2 se había anulado con entonces se queda 10, ¿no? Pero exactamente esta derivada, hemos dicho que es la velocidad, y es velocidad instantánea. Hemos hablado vectorialmente, ¿no? Entonces, en todo caso, estamos diciendo que la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero es justamente esta acá, ¿no? Entonces, ahí se puede observar, tenemos la gráfica en el caso del MRU, entonces ahí tenemos, ¿no? Cuando no se tiene aceleración, ¿no? Pues la velocidad es constante, como aquí debe de ser, ¿no? Entonces, no hay aceleración, la posición depende de t, pues es una recta, ¿no? Como hemos visto anterior. Entonces, este x de t es una recta cuya pendiente es la velocidad. Su estudio es más teórico, no vamos a contar mucho más. Pero de acuerdo a esta formulita, en geometría analítica, tiene que ver, ¿no? Con este m, que es la pendiente de esta recta. Se puede hacer una comparación y una aclaración al respecto, ¿no? ¿Por qué la pendiente de la velocidad? Simplemente es una comparación de ecuaciones, ¿no? Y aquí también tenemos otra grafiquita, ¿no? La velocidad siempre depende del tiempo, entonces, como hace que S de t, ¿no? En el caso del anterior decía así, ¿no? Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, así era su fórmula, ¿no? Aquí es aceleración. Pues este BDT, entonces, más o menos si adoptaríamos el mismo criterio que estábamos manejando, entonces ese sería así, ¿no? P sub 0 más aceleración por tiempo. Entonces, de por ejemplo, está tratando de ¿no? Las velocidades constantes. Ahora, si ustedes esto derivan, por ejemplo, este es constante, se va a ser 0, y la derivada de AT sobre que va a ser A. Es decir, su derivada de esto nos va a devolver la aceleración, por ejemplo, ¿no? Recordándoles. Pues ahí están sus grafiquitas. Y después también hemos manejado las gráficas cuando teníamos el MRU, ¿no? MRUA, perdón. Ahí está el manejo de ese tipo de fórmulas. En el caso de las gráficas para el MRU, entonces teníamos eso, ¿no? Posición respecto del tiempo. Como este tiene que ver donde ya hay aceleración, es el MRUA, ¿no? Cuando ya tenemos aceleración. Las anteriores gráficas eran de
el MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. En este caso es el MRUA, ¿no? Acelerado. Entonces, para el acelerado hemos tomado en cuenta esta fórmula, ¿no? Ya lo hemos visto. Pues aquí esta es una parábola, hemos dicho, anterior clase, y hemos aclarado que su derivada, en este caso, de la velocidad de la aceleración, ¿no? En el caso de la velocidad respecto del tiempo, tenemos esta formulita y es un sector en el sector. Es la última parte que hemos avanzado ya. Entonces, toda esa parte ya un tanto culminada nos da lugar a, ahora, ejercitar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hemos dicho x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo, ¿no? Así. Y de aquí, si hacemos despejes, obviamente vamos a encontrar las otras formulitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una, ¿no? Luego, si hacemos el despeje de la velocidad, entonces va a ser x menos x sub 0, haciendo de un paso, dividido tiempo, ¿no? Esta es la segunda. Y si despejamos t, hemos dicho que va a ser igual a x menos x sub 0 dividido la velocidad, ¿no? En el carácter unidimensional, no manejamos ya los de manera vectorial, estamos manejando por módulos. Se lo puede hacer, pero como es lineal, es una recta, entonces no hay mayor problema, podemos manejar ese tipo de notación, ¿ya? Finalmente, en el MRUA, en el movimiento acelerado, este es el MRU, este es el otro, hemos encontrado lo siguiente, ¿no? La fórmula más esencial era, bueno, en realidad, en términos de su importancia, podríamos colocarla así, a v sub 0 más aceleración por tiempo. Esta primera, ¿no? Esta siempre representa la velocidad final, ¿ya? Bueno, se le puede colocar en Excel, ¿no? Velocidad final, haciendo diferencia con esta otra velocidad, ¿no? Y luego teníamos que la velocidad final elevado al cuadrado era velocidad inicial elevado al cuadrado, más 2 veces aceleración por el tiempo, ¿no? Bueno, no, esto es así, ¿no? Aceleración por X, así es, ¿no? La otra fórmula era X igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces ahí están, ya. Tenemos esos tres. Entonces, este es en el MRU y este es en el MRU. Ahora, ¿cómo se adecua su desarrollo? Es diferente, digamos, a cuál es el planteamiento del problema. Tengo una explicación referente a cómo hay que resolver problemas, pero por la premura del tiempo no lo vamos a desarrollar. Es una expresión de carácter teórico. Pero para esto lo que vamos a empezar es a ejercitar estas formulitas que se observan en la pizarra, ¿ya? Lo que hay que hacer ejercicio, obviamente, ¿no? Vamos a empezar por ejercicios de todo tipo, ¿ya? Variados. Entonces, con este ejercicio vamos a repasar el MRU y el MRUA, ¿ya? Dos cosas que tienen que ver con cinemática, ¿no? Fíjense lo que dice. Aquí dice, en cierto instante, dice un móvil dice que con velocidad constante, ¿no? Un móvil con velocidad constante. Entonces aquí fíjense la palabra ya me está indicando que es un MRU, ¿no? Dice de 25 metros por segundo. Ahora, ¿por qué se ha utilizado el término velocidad? Porque como es constante y en el MRU se confunde con lo que es rapidez, entonces no va a haber mucho problema, ¿ya? Como es velocidad constante, entonces haciendo esa aclaración, ¿no? Tiene dice una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces se pasa por un punto, dice, en la carretera a 500 metros de un punto de control, dice, ¿no? Este ha pasado, dice, por la carretera por un punto a 500 metros de un punto de control. En la carretera, obviamente, ¿no? Aquí fíjense, ya he dibujado yo. Este es el móvil que se encuentra a 500, pero dice que se encuentra a 500 metros de un punto de control. Entonces, a este le vamos a llamar punto de control, ¿ya? Entonces, este va a ser, por ejemplo, nuestra referencia, es nuestro punto de control. Entonces, él ha pasado a 500 metros, ¿ya? A ver, esto aquí vamos a colocar bien, ¿cierto? Entonces, él está pasando a
500 metros, pero de este control, ¿ya? Aquí podemos anotar las 500, que ahorita vamos a colocar otras notaciones, ¿ya? Entonces, este es el punto de control, ¿no? Y además dice con una velocidad constante de 25 metros por segundo. Entonces, le vamos a colocar B, 25 metros por segundo, ¿no? Ese es de ese móvil que ha partido, ¿ya? Ahorita le vamos a notar qué tipo de móvil es, ¿ya? Luego dice, en ese instante, otro móvil, dice, parte del reposo, o sea, parte del reposo, es decir, que su velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Desde una posición metros antes de pasar por el punto de control. Por eso lo he dibujado aquí. Entonces, fíjense, estaría en una posición de 200 metros, ¿no es cierto? Antes de la posición del control. Pero como está antes, entonces tiene que ser negativo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces dice antes, ¿no es cierto? Parte del reposo, dice. Entonces su velocidad inicial de este es 0, obviamente, ¿no? Además que en las gráficas vamos a ver que el x sub 0, su posición inicial va a valer también 0, ¿ya? Pero para no confundir eso vamos a notar. Y dice acelera a razón de 10 metros por segundo, ¿no? Pues en principio, del reposo, la velocidad inicial 0, ¿no? 200 metros negativo y acelera a razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Su aceleración entonces es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pues más o menos como que esta es nuestra gráfica hasta el momento, ¿no? Luego dice, calcular el tiempo en que alcanza el segundo móvil, o sea, se está refiriendo a este, ¿no? Al primero, dice, calcular el tiempo, sucederemos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a analizar ese primer caso, fíjense. Dice que en qué tiempo le alcanza, dice, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Esta movilidad cuando ya le alcanza, este es el punto de alcance, ¿no? Cuando ya le ha alcanzado, vamos a hacer convertir, fíjense. Cuando le alcanza y este está en esa posición con esta velocidad, los dos al correr, ¿no es cierto? Entonces en este momento se van a quedar aquí. Es decir, cuando este está moviéndose y este ya ha partido, entonces su tiempo, su cronómetro ha empezado a correr, ¿no? Su cronómetro. Y cuando ya le ha alcanzado, pues quiere decir que el tiempo que ha demorado hasta aquí es un tiempo t. Pero el otro que está, que es el camioncito azul en este caso, que es el camioncito azul, pues va a ser lo mismo, pero como el cronómetro ha corrido en ese momento, también su tiempo es t, obviamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el mismo tiempo, partiéndose del reposo y estando en esta posición, han llegado con el mismo tiempo, porque es tiempo de alcance, ¿no? Entonces, en esta partecita hay un tiempo de alcance, ¿ya? Entonces, aquí, ¿ya? Fíjense que aquí hay varias posiciones. Esta es una posición, ¿no? Esta es la posición menos 200 metros. Esta es la posición punto de control. Esta es la posición por donde ha pasado el primer móvil. Y este es el punto de alcance. Entonces les vamos a llamar así, fíjense. Este va a ser x3, punto x3. Este va a ser para nosotros el x2. Este tendría que ser el x0, ¿no es cierto? Pero a este le vamos a llamar x1, ¿ya? Al final le vamos a colocar si lo necesitamos, ¿ya? Más o menos entonces, en este tratamiento, fíjense, este es su bosquejo. De acuerdo más o menos al método que les he explicado, para poder resolver un problema, primero hay que tener una lectura precisa del problema. Hay que detenerse en los momentos claves, ¿no es cierto? Es como aquí, por ejemplo, para el tiempo no estamos analizando. Entonces, una vez que hemos hecho una buena lectura con comas, con puntos y comas, y con las oraciones que corresponden, y habiendo detectado qué características cumple, hacemos nuestro bosquejo. Este sería un bosquejo del problema, ¿no? Entonces, en este bosquejo del problema hay que intentar resolver el problema, ¿ya? Entonces, fíjense, en el caso del móvil
que esté yendo con velocidad constante, es decir, que está con azul, dice velocidad constante. Entonces, para este caso va a ser movimientos rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? En el caso de este otro móvil, de este otro coche que ha ido en un tiempo, fíjense que tiene aceleración. Entonces, como tiene aceleración, entonces se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, nosotros deberíamos de practicar ambos movimientos con relativa diferencia de sus fórmulas, ¿no? Ahora aquí fíjense, dentro de esta dinámica, entonces podemos calcular además lo siguiente. Podemos calcular el desplazamiento que tiene este móvil cuando está en esta posición. Podemos calcular, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos calcular, ¿ya? A este le vamos a llamar delta x1, desplazamiento 1. Y de aquí a aquí vamos a calcular otro desplazamiento, ¿ya? Ahora, obviamente, como siempre se ha dicho en matemáticas y en problemas, cuando se resuelven, este no es el único camino, por si acaso, ¿no? Puede ser el más adecuado, pero no es el único camino, ¿ya? Entonces, aquí recordaremos lo siguiente, fíjense. ¿A qué es igual delta x1? Desplazamiento. Delta x1 es posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces, el delta x1, que es el desplazamiento, desde que este móvil ha partido del reposo hasta esta distancia, ¿cuánto les separa, si vale la expresión, no? Va a ser x2, pero vale 500 metros, 500 vamos a colocar, menos el x1, pero el x1, bueno, en este caso le colocaremos así, menos 200, y entonces nuestro delta x1, que sería el desplazamiento de este punto a este punto, va a ser entonces 500 más 200. Entonces este delta x1 es 700, ¿no? Como están en unidades de metros, metros. Como yo les había dicho más antes, en el sistema internacional siempre voy a manejar. Muy poco voy a hacer para que hagan conversiones. Ya, eso es ya cuando ya tengan ustedes problemas de otra índole, ¿ya? Entonces fíjense que aquí yo tengo ya el delta x1, ¿no? Ahora fíjense que aquí yo puedo calcular este delta x2 también. Entonces lo podemos hacer, fíjense. Lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tendríamos? El delta x2 va a ser posición final menos posición inicial, ¿no? Pero si nosotros calculamos esto, el x3 no tenemos, es incógnita, ¿no? Pero tenemos el x2 que sería 500 metros, ¿no? Fíjense que hasta ahí, por ejemplo, el delta x2 yo no puedo calcular, ¿no es cierto? A ver, entonces por lo menos hasta este bosquejo y este pequeño cálculo de desplazamientos, puedo darme cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me he anticipado, como decía, parte del reposo, entonces le he colocado la velocidad inicial 0, ¿no? Entonces, fíjense que ya hemos hecho este bosquejo general. Ahora tenemos que, primero ya hemos respondido el tiempo. Este tiempo t es el mismo en que se desplazan, ¿ya? Entonces, para cada fórmula, el mismo t voy a utilizar. Luego dice, coma, la distancia a la que le alcanzó desde el punto de control, dice, ¿no? Fíjense, la distancia a la que le alcanzó desde el punto de control. ¿A qué se está refiriendo? Este es el punto de control, ¿no? Este es el punto de control. Entonces, quiere decir, dice, ¿a qué distancia le ha encontrado desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que nosotros estamos intentando calcular es el siguiente, ¿no? Dice, esta distancia vamos a encontrar, o ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento, fíjense, como ya tiene que venir con un punto de
de referencia, que es el punto de control. Entonces a este le asignamos 0, ¿no es cierto? Pero tendríamos que encontrarle como quisiéramos encontrar, ¿ya? Para no causar mucha confusión de notación, le vamos a llamar momentáneamente D, ¿ya? D le vamos a llamar. Entonces, fíjense, para calcular este D nosotros, entonces es posible que, digamos, podemos emplear, digamos, en el caso del MDU, digamos, su fórmula. ¿Por qué? Porque este está yendo con movimientos de interior uniformemente acelerado, va a llegar a este punto, pero independientemente de cómo llegue, va a llegar en un tiempo t. Entonces, ese tiempo t que está calculado aquí, vamos a calcular tiempo final menos tiempo inicial, y nos va a permitir hallar esta distancia, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar la velocidad por el tiempo, ya vamos a ver en la solución. Entonces, eso también hemos hecho antes. Luego dice, además, ¿cuál es la rapidez en el momento que lo alcanzó? ¿A quién se refiere con la rapidez? Pues fíjense, aquí por si acaso, la distancia, entonces aquí le podemos colocarle D, distancia D, ¿no? Esta es la que hemos ya visto. Y luego dice la rapidez. ¿Cuál fue la rapidez en el momento que le alcanzó? ¿De quién está preguntando? Este le ha alcanzado, entonces necesitamos saber la rapidez de este, ¿no? ¿Y cuál es la rapidez en este caso? Como hemos dicho, ¿no? Esto es rapidez, velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad en esta parte va a ser, bueno, en este caso lo he colocado con rojito, cuando lo voy a colocar, perdón, con negrito. Vamos ahora aquí, fíjense, este va a ser nuestra velocidad final. Es decir, la velocidad final de este móvil, ¿no? Del que está con verde, ¿ya? Entonces, fíjense que en los negritos, en este, ¿no? Especialmente, aquí tengo velocidad inicial, velocidad final, ¿no? Entonces ya he detectado todos los datos posibles en este bosquejo. Ahora, ¿qué dice el método para la resolución del problema? Lo primero que hay que hacer entonces es colocar datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar los datos, ¿ya? Aquí vamos a colocar datos. Datos. Entonces, fíjense, le vamos a llamar, a este le llamaremos móvil A, ¿ya? Este va a ser nuestro móvil A, ¿ya? Y para nosotros este va a ser nuestro móvil B, ¿ya? Entonces, el móvil A, el móvil B. Entonces vamos a anotar los datos del móvil, a ver cuál nos conviene, del móvil A, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a calcular en la situación del móvil A? Fíjense, en la situación del móvil A, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, en el caso del móvil A, este desplazamiento. Fíjense, a ver, un ratito. Bueno, esta parte primero, ¿ya? El móvil A va a recorrer desde aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces anotaremos sus datos. Velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Velocidad final, bueno, momentáneamente nos vamos a distinguir a tiempo, ¿ya? Luego tenemos la distancia que se ha empleado desde aquí hasta aquí. ¿Qué distancia es? Ah, bueno, eso no hemos calculado. La distancia de aquí hasta aquí. La distancia de aquí hasta aquí, que le hemos llamado, bueno, en este caso, a ver, para no confundir, ¿cómo haríamos? A ver, bueno, esto no tenemos que confundir, ¿ya? Distancia le vamos a llamar distancia total recorrida por el móvil A, ¿ya? Esa distancia recorrida por el móvil A es delta x1 más delta x2, ¿no? Delta x1 más delta x2, ¿ya? A este le vamos a llamar d mayúscula, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale esa distancia? Fíjense, esa distancia vale, delta x1 vale 700, ¿no? Más esta delta x2, hemos hallado en efecto con esta fórmula, pero le vamos a mantener con delta x2, ¿ya? Al final lo vamos a cambiar. Entonces, esa distancia de, entonces aquí vamos a anotar, distancia de 700 más delta x2, ¿estamos? Ya tenemos distancia,
velocidad, distancia. ¿Qué más tenemos? Tenemos tiempo t, que es incógnita. Y tenemos, ¿qué más tenemos? A ver, aceleración, ¿no? Aceleración. Entonces nuestra aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no ve? Entonces ustedes, fíjense, también pueden decir, yo voy a anotar la velocidad final. En efecto, podemos anotar la velocidad final, pero como estamos calculando el tiempo y tenemos velocidad inicial, tenemos este desplazamiento total, que es este, y necesitamos el tiempo y tenemos la aceleración. Con estos 4 datos vamos a poder resolver, ¿no? Porque el X3, si alguien piensa en la velocidad final, no tenemos la velocidad final. Tenemos que hacer con otro tratamiento, ¿ya? Y eso vamos a seguramente saber cuando podemos calcular en el caso del móvil, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso del móvil B, ¿no? En el caso del móvil B, tendríamos, ¿no? En el caso del móvil E, si ustedes se fijan, es MU, ¿no? Entonces su velocidad, que es constante, es 25 metros por segundo, ¿no? Y tenemos su tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo y tenemos su desplazamiento, ¿no? De aquí a aquí. ¿Cuál es el desplazamiento? Eso es delta x2, ¿no? El tiempo, ahorita claro, no lo tenemos, pero lo vamos a calcular aquí. Y luego tenemos el desplazamiento, ¿no? Delta x2, que va a ser x3 menos 500, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ese va a ser. O lo podemos mantener si no con delta x2, digamos, como valor simplemente, fíjense. Delta x2, ¿ya? Como valor. Vamos a ver luego si reemplazamos. Entonces nos vamos bueno, a la primera parte, ¿no? Inciso A le pondremos, ¿ya? Vamos a calcular el tiempo, ¿ya? En este caso. Calculemos el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el tiempo? Tenemos una formulita que tenemos expresada para este caso. Fíjense, tengo velocidad inicial, tiempo, aceleración y distancia. Entonces les hago recuerdo. Entonces dice así. Distancia está así. La formulita se les voy a escribir. Es distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esta distancia en nuestra formulita, esa es la formulita general, ¿no ve? ¿Recuerdan, no? Entonces, esta es la formulita, ¿no? ¿Ya? Pero esa distancia para nosotros la hemos llamado D mayúscula, ¿no? Entonces, en este caso va a ser D mayúscula, ¿ya? ¿Y quién sería la posición inicial? ¿No? ¿Quién sería? Al partir de este móvil de aquí, que sería nuestro x1 a partir del reposo. Entonces, como ha partido del reposo, ha partido de un tiempo de origen. Entonces, este caso se vuelve 0, ¿no es cierto? Porque a partir de esa posición. No es este punto de control, por si acaso, ¿ya? El punto de control simplemente es un punto de referencia. Como está a menos 200, entonces tenemos que tomar en cuenta que este es el x sub 0 inicial, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestro caso, como ha partido del reposo, está partiendo de un punto muerto, pues vale 0, ¿ya? La velocidad inicial, como se puede ver, es 0 también, ¿no? 0 por t es 0. Y luego, ¿qué nos sobraría? Aceleración, que sería 10, sobre 2, y por tiempo al cuadrado, dice, ¿no? Por tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos, dividimos, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es 5t cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una relación que hemos encontrado en esta primera parte, ¿no? Ahora, fíjense cómo la anotamos, a ver si. Esta es una primera relación que hemos hallado, ¿no? Ahora, una vez que hemos hallado, no tengo ni d, ni siquiera el t, porque eso estoy intentando averiguar, ¿no? Entonces, fíjense,
Entonces, ahora voy a emplear para el móvil B. Para el móvil B, en el caso del móvil B me voy a apoyar. ¿Qué ocurre? Voy a emplear la formulita, esta formulita, fíjense. X es igual a X sub 0 más B por T. Esta voy a emplear, ¿ya? Porque es movimientos de declínio uniforme. Pero en este caso, si este punto de partida ha partido en este caso, y el desplazamiento es x menos x sub 0, o si quieren en otra notación así le podemos anotar, fíjense, así. Entonces, este es su desplazamiento, ¿no? Entonces, este desplazamiento, en el caso de la comparación de nuestro bosquejo, sería el delta x2. Este sería el delta x2, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que además el delta x2 es v por t, ¿no? Velocidad por el mismo tiempo. Este es el tiempo y la velocidad que era constante, ¿no? Su desplazamiento es este, ¿no? Entonces, además, aquí vamos a decir, ¿no? Además, ¿sí? Además, tendríamos lo siguiente, ¿no? X2 es igual a velocidad por tiempo. ¿De dónde viene el móvil B? El delta x2, fíjense, el delta x2, bueno, a ver, copiaremos, ahí nos vamos a dar cuenta, delta x2 igual a velocidad, pero la velocidad vale 25 metros por segundo, 25 por t, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está? Tenemos que lograr enlazar esta relación con esta, ¿no? Pero fíjense, bueno, esta no era nuestra relación apropiada, ¿no? Porque este D ahora para nosotros es 700 más delta x2, lo vamos a reemplazar ya. Ese datito nos faltaba. 700 más delta x2 es igual a 5t cuadrado, ¿no? No era esta, ¿no? Porque aquí ya hemos encontrado en términos de delta x2. Entonces, aquí teniendo, este es el de la distancia total, y luego reemplazamos la distancia total con 7 más delta x2, aquí los reemplazamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que aquí el delta x2 vale 25t, lo puedo reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, bueno, aquí. Entonces, esta es, ¿no? Estoy equivocando, perdón, sí, esta es nuestra estación. Entonces, esta le podemos llamar 1, 2. Ahora, lo que podemos hacer es reemplazar 2 en 1. Vamos a reemplazar. Hicimos reemplazando 2 en 1, ¿no? Reemplazo. Entonces, ahí está, 2 en 1. Tengo aquí 700 más delta x2, pero delta x2 vale 25t. 25t, ¿vale, no? Y eso es igual a 5t cuadrado, ¿ya? Entonces, es reemplazado en la 2, ¿no? Entonces, hago un despeje. Bueno, aquí a ver, le calcularemos. 5t cuadrado menos 25t. Pasamos a restar, ¿no? Menos 700. Esto es igual a 0. Y entonces de aquí empleamos la formulita para ecuaciones cuadráticas, ¿no? T es igual a menos b, sería en este caso 25, más menos la raíz cuadrada de menos 25 al cuadrado. Luego viene b cuadrado menos 4 veces a, que sería 5, por c, que sería menos 700. Y todo está dividido entre 2 por 5, ¿no? Entonces de aquí t tenemos que es igual. Ya. Entonces, a ver, fíjense, vamos a completar este ejercicio. Entonces, bueno, nosotros nos hemos quedado aquí. Entonces, bueno, ya he hecho el cálculo. Aplicamos la formulita. Entonces, como tiene doble signo, entonces he obtenido dos valores, fíjense, 14,6 y para t, ¿no? Y para t 9,6. Obviamente, como tratándose de tiempo, no hay tiempos negativos, ¿no? Entonces, el que tomamos en cuenta es este, obviamente, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta al inciso C. Entonces, podríamos incluso colocar, ¿no? Respuesta
le alcanza en 14,6 segundos, ¿no? Esa es nuestra respuesta, ¿no? Ya, eso es en el caso del primer planteamiento, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer también, por si acaso, es esos planteamientos, aquí lo vamos a colocar así, ¿ya? Inciso A, y bueno, aquí luego dice la distancia, ¿no? Inciso B, y luego la rapidez, inciso C, así vamos a verificarlo, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquel, en todo caso, este sería nuestro inciso A, ¿ya? Entonces aquí le ponemos inciso A, y nuestro inciso B dice la distancia a la que le alcanzó, dice, ¿no? Entonces, fíjense en nuestra grafiquita, si pueden observar, esta distancia D es desde 0 hasta X3. Pero esa distancia, fíjense, para poder calcular nosotros esa distancia, como que tendríamos eso, ¿no? Digamos, en nuestro estudio que hemos hecho, este era el punto inicial de partida, aquí era un punto intermedio y había aquí un X final, ¿no ve? Entonces, la distancia final, es decir, xf menos x sub 0 es delta x, ¿no? ¿Quién es el delta x? Es este. ¿No ve? Entonces aquí fíjense, tengo el delta x2, x final y este, que en este caso valdría 0, es el posición inicial. Entonces nos vamos a ir a este cálculo, ¿ya? Pero esta distancia, recorrida de este móvil de aquí a aquí, entonces, como es m de u, va a ser sencillo, ¿no? Porque si esta es su distancia, y este es su tiempo, y esta es su velocidad, entonces va a ser distancia igual a velocidad por tiempo, ¿no ven? Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, más o menos esa idea. Entonces, tendríamos en todo caso. Si hiciéramos por, así, ¿no? Delta x2, que sería la distancia desplazada, sería velocidad por tiempo, ¿no? Porque es m de u. Esa sería la distancia, ¿no? ¿Qué tenemos para estos datos? Fíjense, para este caso, ¿no? Para este caso en específico tenemos los siguientes datos. No perderemos de vista eso, fíjense. Para el inciso B tendríamos los siguientes datos, ¿no? Tendríamos la velocidad que sería, bueno, la velocidad que sería 25 metros, ¿no? Luego tendríamos el tiempo, pero ese tiempo que ha sido de alcance, también sirve para el MDU, porque es el mismo T, y ese es 14,6 segundos, ¿no? Ese es su tiempo. Entonces, ahora nosotros queremos hallar este X3, pero nosotros vamos a emplear la distancia empleada, ¿no? Vamos a emplear, ¿ya? El delta X2 que está aquí sería X3 menos X2, ¿no? Entonces, X3 menos X2, así sería, ¿no? Pero en realidad, si se dan cuenta, fíjense, esto ya hemos calculado, ¿no? El delta X2 era X3 menos 500, porque el X2 valía 500, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces, además la fórmula que vamos a emplear, la que estábamos diciendo, delta x2 es igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula que estamos empleando, ¿ya? Si nosotros empezamos, fíjense, entonces el delta x2, digamos, a ver, le anotaríamos, ¿no? Dice, bueno, en este caso, por si acaso, es la distancia, ¿no? La distancia a la que le alcanza desde el punto de control, ¿no? Es X3 en este caso, ¿no? Entonces, en nuestros datitos, el X3 es el que vamos a investigar. ¿Ya? Ese X3 vamos a hallar. ¿Cómo vamos a hallar? A través de esta formulita. Entonces, tengo delta X2, pero delta X2, como les he dicho, es X final menos X inicial, ¿no? Vamos a reiterar, ¿ya? Y luego dice que esto es igual a velocidad, pero velocidad es 25 por el tiempo, pero el tiempo es 14,6 segundos, ¿no? 14,6 segundos. Y luego aquí tengo X3, que es mi interrogante, entonces X3, reemplazo, el X2 vale 500. Y esto es igual 25 por 14, eso ya he sacado hace ratito, es 365, ¿ya? Entonces de aquí hago un despeje,
Entonces, esto va a ser 365 más 500, ¿no? Y de ahí, aquí vamos a acabar. Entonces, x3 vale. Bueno, x3 vale 865, ¿no? Es decir, que a 865 metros le alcanza, ¿no? Respuesta. Le alcanza a 856 metros desde el punto de control, ¿no? ¿Ya? Entonces, en realidad, ese X3, fíjense aquí, ese X3 en realidad era desde el punto de origen, ¿no? Ese era este D que le hemos llamado con azul, ¿no? En realidad era el X3, ¿no? Porque si este es el menos punto inicial, va a dar X3, que es el mismo D, por si acaso, ¿ya? Ese es en cuanto al inciso B. Ahora nos seguimos ahora al inciso C. En el inciso de C dice la rapidez con que le alcanza el segundo móvil al primero. En este caso vemos la rapidez. Según nuestra gráfica le hemos colocado B sub F. Es la que debemos hallar, ¿no? Ya. Entonces anotaremos sus datitos para eso. Entonces fíjense que para eso sus datos serían así. Observen, a ver aquí, fíjense, aquí. Queremos hallar el B sub F, que es el B, la velocidad con que le alcanza. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Y más aún todavía tenemos esa distancia, ¿no? Pero nosotros vamos a emplear, fíjense, a ver, vamos a ver si esa situación más nos permite efectuar esa distancia. Voy a anotar B sub 0, aceleración, tiempo y velocidad final. Entonces, allá dice datos. Pues nuestros datitos son así, fíjense. Datos. Para este caso del inciso. Sí, ¿no? Tenemos el B inicial vale 0. El B inicial vale 0. Luego tenemos el B final, que no tenemos justamente lo que queremos averiguar. Luego tenemos la aceleración. La aceleración, a ver un datito, allá estamos, es 10 metros. 10 metros por segundo al cuadrado. Y luego tenemos el tiempo, que en este caso ya hemos calculado, era 14,6 segundos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos emplear aquí? A ver, tenemos una formulita en base a estos dos, ¿no? Entonces me parece que es esta, a ver. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo, correcto, ¿no? Entonces esto vamos a emplear. Entonces hacemos el reemplazo. Velocidad inicial, en este caso vale 0, ¿no? Este vale 0. Entonces tendríamos aceleración. 10 metros. Bueno, 10 metros, ¿no? Por tiempo. Entonces serían 14,6, ¿no? Bueno, y este sería 146 metros por segundo. Entonces, esa sería su velocidad final, ¿no? Entonces diremos respuesta. El móvil tiene una rapidez de 146 metros por segundo, ¿no? Bastante rápido, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la velocidad, ¿no?